Entonces, hoy me voy a concentrar en el rol del P16 y del PL1 en cáncer de cabeza y cuello. El rol del P16 lo voy a hacer alrededor de 2 casos. El primer caso es un hombre de 55 años del cual nos mandan una revisión de una biopsia de masa de amígdala. Em, el caso viene de afuera y dice que es de la orofaringe, una amígdala, y tiene un carcinoma escamocelular pobremente diferenciado con áreas de carcinoma in situ. Este es el tumor. Lo que vemos acá es el epitelio de superficie. En este corte yo no veo realmente un compromiso de lesión por tumor. No podría decir que hay algo que me recuerde un compromiso in situ, entre comillas, y ahorita les digo por qué decimos entre comillas, y veo una expansión de toda la lámina propia por una población de células hipercromáticas azules que me preocupa. Entonces, cuando hacemos la revisión, lo que volvemos a hacer son nuevos cortes del tejido y si hay necesidad de hacer estudios adicionales, los hacemos. Este es todo el tejido, vemos una expansión completa del fragmento de tejido recibido. El, en esta resolución lo que podemos ver es que hay unas células con un núcleo más pequeño y más oscuro que el resto del tejido amigdalino. Y cuando nos acercamos, podemos ver y delimitar que hay un tumor más epitelial separado de la población linfoide que infiltra en nidos, que tiene un borde expansivo. Y lo que hacemos con estos tumores, si morfológicamente nos recuerdan un carcinoma escamocelular, es inmediatamente marcarlos con el marcador de inmunohistoquímica que es P16. Si tenemos duda de si es carcinoma versus linfoma, podemos hacer marcadores adicionales en donde podemos hacer un marcador para linfocitos y un marcador para escamo, que sería P63 o P40, y nos va a confirmar que estamos en este escenario. En el estudio P16, nosotros tenemos un control externo, que es es un tejido que sabemos que ya marca con P16 y este es nuestro caso, desde acá ya se puede ver que es positivo. Y es mucho más fácil delinear acá dónde está el tumor y dónde están los linfocitos. Entonces, para nosotros, este es un carcinoma escamocelular infiltrante P16 positivo. Y con este caso realmente y con la revisión lo que quiero ilustrar son estos puntos y son el cambio en la nomenclatura de carcinoma de orofaringe, la graduación histológica que para esta localización no se usa, es decir, no decimos bien, moderado, pobremente diferenciado, el estadio, porque en los carcinomas de orofaringe no hay carcinoma in situ, y la tipificación por BPH alto riesgo, que en este caso estamos usando P16. Entonces, dentro de esto hay unas recomendaciones ya del Colegio Americano de Patólogos desde hace varios años y la idea es acá recrearlos con este caso. Entonces, lo primero es no usar grado histológico porque ya sabemos que no se correlaciona con los desenlaces. Desde el 2016, en la clasificación, dentro de la orofaringe se separaron los carcinomas escamocelulares de acuerdo a su expresión de P16 o a su positividad con el virus del papiloma humano en dos categorías. Se puede llamar carcinoma escamocelular asociado a BPH, se acepta decir BPH positivo o P16 positivo y esto corresponde a un consenso que se llegue en el grupo. Nosotros acá en nuestro grupo y en nuestra institución los firmamos como P16 positivos porque la connotación de decir que alguien es BPH positivo sin una explicación y un médico al lado puede tener unas implicaciones grandes a nivel familiar, de pareja. Entonces es preferible dejarlo así y explicar esta asociación ya con la persona enfrente. Y esta es una entidad genética, clínica y morfológicamente distinta a los carcinomas que no expresan. La terminología para el grupo que no lo expresa en orofaringe es carcinoma escamocelular independiente de BPH o BPH negativo o P16 negativo. Cualquiera de estas tres terminologías es aceptada.
También desde el 2016 se incluyó el carcinoma de primario desconocido en cuello y en estos carcinomas, y ahorita lo vamos a ver en el siguiente caso, es importante también hacer la clasificación con P16 porque su marcación nos puede orientar hacia el primario orofaríngeo. En la estadificación, recordarles que no hay carcinoma in situ en la nueva estadificación de carcinomas de orofaringe y que cuando yo encuentro un ganglio sin primario, también agregaron el T0, que es el primario no identificado, pero que se sabe que su origen es orofaringe. Dentro de la epidemiología del carcinoma escamocelular es importante entender la diferencia de este carcinoma versus el carcinoma convencional. Lo primero es la incidencia. Sabemos que la incidencia del BPH ha aumentado en un 250% en los últimos 10 a 15 años y el carcinoma convencional está disminuyendo su incidencia porque este está asociado a tabaquismo. En la estadificación clínica, los carcinomas de orofaringe tienen un T pequeño y un N grande. Generalmente lo primero que se encuentra, o en muchos pacientes lo primero que se encuentra, es su adenopatía cervical y el T puede estar muy pequeño o oculto, inclusive al examen físico o en las imágenes puede ser difícil encontrar. Y en el carcinoma celular convencional sí van a ser síntomas relacionados con el primario y la clínica puede ser variable. En la edad, los pacientes de carcinoma orofaringe BPH positivo son una población más joven, sin embargo, con el reconocimiento y redefinición de esta entidad, la diferencia de edad cada vez se hace más angosta y se cree que son 3 a 4 años más jóvenes que los de carcinoma escamocelular convencional. Antes se decía que entre los 50 y los 60. En la columna de la derecha tenemos los datos de nuestra base de datos del grupo multidisciplinario de la Fundación Santa Fe, donde vemos que el 44% de los pacientes con carcinoma orofaringe BPH positivo son menores de 68 años y el 82% hombres. Esto es un tumor que es más frecuente en hombres que en mujeres. Dentro de factores de riesgo se ha asociado el número de parejas de sexo oral y algunos incluyen o excluyen los fumadores y en el carcinoma convencional pues se sabe que el tabaquismo y el alcohol son factores de riesgo adicionales. El epitelio de origen en el BPH positivo se origina a partir de la cripta, de la amígdala palatina y lingual y en el convencional del epitelio de superficie. En el BPH positivo no hay una lesión precancerosa que se conozca y no existe el carcinoma in situ, inclusive si yo lo veo solo limitado a la superficie, se clasifica este tumor como infiltrante porque por la morfología y la histología de las amígdalas hay un epitelio fenestrado muy cerca a los linfáticos y por eso estos tumores migran rápidamente a los ganglios linfáticos. En el convencional sí se origina a partir del epitelio de superficie. En la morfología, generalmente los asociados a BPH son no queratinizantes o lo que muchas personas describían como basaloide o pobremente diferenciado. Y en el convencional, pues hay de todo, pero generalmente hay más queratinizantes. En la graduación, ya dijimos que para orofaringe no aplica y para el convencional se aplica. El P16 en los de orofaringe asociados a BPH es positivo y en el convencional negativo. Y en la sobrevida, y por eso decimos que es una entidad diferente, tienen mejor sobrevida promedio y progresión libre de enfermedad que los carcinomas convencionales. Esta es nuestra distribución en nuestra base de datos y vemos que el 30% de nuestros pacientes son carcinomas de orofaringe BPH positivos. La siguiente recomendación, que es muy clara, es que todos los carcinomas escamocelulares primarios de orofaringe deben tener algún tipo de testeo para BPH de alto riesgo, porque esto es lo que permite la clasificación de estos tumores adecuada. Ellos sugieren que sea P16. Hay muchas técnicas para detectar el virus del papiloma humano dependiendo en qué parte qué técnica y en qué parte de la célula esté esa técnica de detección. Tenemos
PCR para el virus de papiloma humano, tenemos todas las técnicas de hibridización, que hay ADN y ARN, y tenemos el P16, que es un marcador subrogado y es la sobreexpresión de una proteína. Es importante esta técnica y es fácil de implementar, ya que es altamente sensible, no es tan específica. Esta sensibilidad es alta en orofaringe, también en cervix, pero no aplica para otros órganos. Es decir, si yo tengo un carcinoma escamocelular de pulmón y es P16 positivo, no puedo asumir que sea asociado a BPH. Esto es solamente en orofaringe. Es un examen que es costo efectivo. Si es equívoco, va a requerir una confirmación. Es decir, si yo hago P16 por inmunistoquímica y no tiene la marcación de más del 70% nuclear y citoplasmática y en bloque, yo tengo que sugerir que se debe confirmar por otra técnica que generalmente es la hibridización in situ. Y es un examen de baja complejidad y fácil de incorporar en la rutina. Dentro de nuestra cohorte de carcinomas de orofaringe, el 95% son P16 positivo. Tenemos una incidencia muy alta y cuando nos comparamos con Sudamérica, somos uno de los países que tenemos mayor incidencia de este carcinoma dentro de este hospital. No estoy hablando de Colombia, estoy hablando de nuestra cohorte. Este es el estudio del cual hacemos parte como grupo multidisciplinario. En este momento empezó como Interchange y ahora se llama Headspace. Participan 15 instituciones. Nosotros participamos con la Universidad del Bosque en Colombia y tiene diferentes paquetes de trabajo. Nuestro paquete de trabajo principal es todo el de biomarcadores, en donde es el paquete 3, en donde estamos mirando P16, PL1, BPH. Parte de este estudio es la tesis de maestría de una de nuestras ex biólogas moleculares del hospital, en donde se estudió la prevalencia de la infección en BPH en Sudamérica y se están analizando varios casos de diferentes países, 3 países, Brasil, Argentina y Colombia. Y pues esto es lo que hemos encontrado hasta ahora. Entonces el virus, como les decía, el virus del BPH en el carcinoma orofaríngeo, generalmente el 90% es un virus de BPH alto riesgo subtipo 16. El 2 al 3% son los serotipos 33 y 35 y menos del 1% son 18. Todos estos son serotipos de alto riesgo. En nuestra inmunotipificación, usando el kit BPH Direct Flow Chip de Master Diagnostics, encontramos que de los 139 casos, el 89%, estos son solamente carcinomas de orofaringe de la Corte de Sudamérica, el 80% se detectó virus del BPH, el 82% tenían infección única, el resto eran infecciones múltiples, o sea, diferentes subtipos. El 91% era BPH 16, el 10% era BPH 35 y el 3% BPH 18. Para recordarles que fuera de la orofaringe, la frecuencia del virus del papiloma es menor y no se conoce su significado clínico, por eso no lo debemos hacer fuera de la orofaringe. En nuestro grupo lo hacemos porque hace parte del estudio y de los datos que estamos recogiendo para el estudio, pero en la práctica clínica, si yo tengo un carcinoma de lengua o un carcinoma de laringe, ¿le puedo hacer P16? Claro, es un estudio en inmunistoquímica y lo puedo pedir, pero no me va a cambiar la clasificación del tumor ni el pronóstico. Para mostrarles un poco la positividad del virus en otros órganos, entonces tenemos en cavidad oral, el 2% de nuestra cohorte es BPH positivo, en orofaringe el 95 y en laringe el 18, y estos son los datos reportados a nivel en Estados Unidos. El segundo caso es un paciente que tiene una, que vimos recientemente en nuestra junta y me tomé el atrevimiento de traer algunas imágenes acá, aunque claramente yo estoy muy lejos de ser radióloga o médica nuclear, pero es un paciente, una mujer que tenía una cadena ganglionar bilateral con aumento de tamaño
tenía una gran adenopatía a nivel izquierdo de 3 centímetros y trae una CAF extrainstitucional donde se observan muchos linfocitos, que es lo que nosotros describimos como contenido de quiste, que son macrófagos que están como deglutiendo todo lo que se produce en esa lesión, y había un grupo de células epitelioides atípicas. Así venía firmado la CAF de afuera, y los cirujanos nos piden revisión de esas láminas y una rebiopsia, ya que en ese material no había posibilidad de revisarlo más y nos pidieron hacer una rebiopsia. Se hace la rebiopsia, hay una lesión, una de las anopatías grandes de 3 centímetros, me falta mucho. Y se observa en la biopsia un carcinoma escamocelular. Acá toda la morfología del ganglio está completamente reemplazada por un carcinoma. Se hace el estudio de inmunistoquímica de P16, sabiendo que es un ganglio en localización 2 y 3 que es positivo, y se firma este ganglio como positivo para carcinoma escamocelular, P16 positivo, y se pone una nota donde se dice que la positividad con P16 sugiere como primera posibilidad un carcinoma primario orofaríngeo y se sugiere correlacionar con PET. A este paciente le intentamos hacer sobre la lámina de citología el P16, el cual también fue positivo, la lámina que era extrainstitucional. Y acá es donde viene la segunda recomendación del Colegio Americano de Patólogos, que dice que cuando nosotros tenemos un paciente con un carcinoma metastásico de primario desconocido en cadenas ganglionares altas y medias de cadena yugular, debemos hacerle rutinariamente un test para BPH de alto riesgo, en este caso el P16, y se recomienda que se ponga una nota de lo que significa esa positividad. Entonces, acá hablar brevemente de metástasis ganglionar cervical con primario oculto. Generalmente, si yo lo tengo en nivel 2 o 3 y es una metástasis quística, va a ser P16 positivo. El 80% de estos casos pueden ser carcinomas de orofaringe y nos permite clasificar, hasta del 50 al 80% se pueden hacer en el ACAF. Esto requiere una validación interna, es decir, yo tengo que comparar luego esto con el tejido y ver que es reproducible. Tengo que tener dentro del diagnóstico diferencial los quistes branquiales porque también pueden ser P16 positivos, también pueden tener epitelio escamoso y también pueden estar dentro de un ganglio. Y el 31% de nuestros casos en la corte se han presentado como metástasis nodal. Si nosotros encontráramos solamente la metástasis nodal y no encontráramos el primario, este tumor sería clasificado como un PT0. Cuando restadificamos de acuerdo al cambio de la séptima y la octava edición, vemos que antes, como estos tumores se presentan con estadificación nodal, tenían estadios altos, estadios 3 y 4, pero en la reclasificación ya se tiene en cuenta cuando es BPH positivo, que esto no corresponde a un estadio alto, y en la restadificación sabemos que estamos hablando de estadios 1 y 2. Este paciente fue llevado a PET, en donde tenía un área de captación grande en la orofaringe, le hacen una biopsia. En la biopsia realmente no se ve un gran compromiso, tiene muchos fragmentos y no se ve un gran compromiso tumoral, y solo en un pequeño fragmento se observan estos pequeños nidos. Y hacemos P16 sabiendo que ya es un tumor que lo expresa, y acá tenemos desde lejos en la derecha el control, que sabemos que es positivo. Desde acá realmente no se ve nada, pero nos vamos a esta área de los nidos y vemos que efectivamente ahí está el primario. En este caso sabemos por imágenes que que el primario era muy evidente. Sin embargo, en la biopsia a veces puede ser difícil cogerlo, y acá vemos que era el tumor. Y el segundo tema, que va dedicado al doctor Ucros, es el rol del PDL1. Entonces, el PDL1 es parte del sistema inmune, es una proteína transmembrana que expresan algunas células normales de nuestro cuerpo. Sus siglas en inglés son Programmed Death Ligand, o ligando de la muerte celular programada, y este PDL1 se va a pegar a este receptor que está en las células inmunes, en los linfocitos, que se llama PD1, que es la proteína de la programación de la muerte celular, o Programmed Death 1.
Entonces, lo que pasa normalmente es que hay algunas células del cuerpo, como las células T activadas, las células dendríticas, los monocitos, el pulmón, la placenta, el endotelio, los vasos, los queratinocitos, que expresan el PDL1 y se unen a su receptor PD1 que está en algunas células TNK, en las células B, en los monocitos activados, en las células dendríticas, todas células inmunes, y esta unión lo que va a hacer es regular la respuesta inmune. Entonces, permite que el cuerpo no ataque el propio cuerpo, ¿cierto? Reconoce sus propias células como propias. Esto es lo que pasa normalmente. ¿Qué es lo que hace el tumor? El tumor es capaz de producir una proteína transmembrana, PDL1, imitando células del cuerpo de uno, y engaña al sistema inmune y hace que el cuerpo no lo reconozca como extraño y entonces el tumor sigue creciendo. Es decir, inactiva esta respuesta inmune. Entonces, por eso para nosotros es un biomarcador. Si hay tumores que logran expresar ese marcador, ¿cierto? Yo voy a poder decir si responden mejor a la terapia y que si les va mejor y cómo les va mejor. Entonces es un marcador pronóstico y es un marcador predictivo. Ya sabemos que este PDL1 tiene una alta implicación inmunológica en la vía PDL1 en los cánceres de cabeza y cuello, y que cuando hay esta unión va a proteger el tumor de la muerte celular, ¿cierto? Y va a permitir que siga creciendo. También reduce la actividad de los linfocitos T, CD4 y CD8 que infiltran el tumor y que expresan PD1. ¿Qué hacen los medicamentos? La inmunoterapia, que de esto nos van a hablar nuestros oncólogos más adelante, yo solamente lo voy a hacer a nivel de patología, es que este medicamento se logra unirse a los linfocitos y hacer que vuelvan a reconocer, que el sistema inmune reconozca esas células tumorales como extrañas. ¿Qué hacemos nosotros en patología? Hacemos un estudio de inmunistoquímica y lo que vamos a mirar es la positividad de membrana del tumor y la positividad citoplasmática de las células inflamatorias. Se considera positivo todo puntaje que sus iniciales son CPS mayor de 1. Y lo que vamos a ver es que estos tumores que expresan esta marcador de membrana van a tener una respuesta clínica mejor al medicamento que son anticuerpos contra el PD1. Lo que hacemos en patología es medir este score, entonces nos sentamos y contamos en un objetivo de 20X todo el tumor y su expresión tumoral. Tenemos que contar cuántas células tumorales expresan en los diferentes campos el marcador a nivel de membrana, cuántas células inflamatorias asociadas al tumor expresan eso y lo dividimos sobre el número total de células. Esto lo multiplicamos por 100 y esto nos da el CPS y sus siglas en inglés quiere decir el Combined Positive Score. Este es un ejemplo de un carcinoma. Acá tenemos, este es el carcinoma, estas células más oscuras y pequeñas son las células linfoides y esta es la marcación. Acá hay muchos linfocitos que están marcando en la periferia y algunas células tumorales con marcación de membrana y yo tengo que contar todo el tumor y hacer ese score. El puntaje máximo se da en números redondos, es el puntaje máximo de 100, es decir, si yo hacer toda la operación me da 128, lo dejo en 100. Tengo que tener por lo menos 100 células viables. Si ustedes me mandan una muestra que no tiene por lo menos 100 células tumorales viables, no voy a poder hacer el score y voy a necesitar una nueva muestra para hacerlo. ¿Cuáles son las limitaciones? Realmente la limitación más compleja es la interpretación. Los patólogos nos tenemos que entrenar mucho para poder estandarizar esta lectura y dar un resultado específico. Nosotros recibimos un entrenamiento específico, no todos los centros tienen ese entrenamiento, no todos los patólogos tenemos ese entrenamiento y tenemos que entrenarnos y luego hacemos un entrenamiento entre pares y así logramos estandarizar eso. En la Fundación Santa Fe somos un centro de referencia también de interpretación de PDL1, en donde hay algunos programas que ayudan a financiar este estudio para los pacientes y escogen unos centros a nivel nacional y nosotros somos uno de ellos.
Esto solamente para explicar el punto de corte. El punto de corte del CPS salió y de la utilidad del PDL1 en cáncer de cabeza y cuello salió a partir de este ensayo, el Keynote 048, para un medicamento que se llama pembrolizumab, que es uno de los medicamentos de inmunoterapia, en donde cogieron 882 pacientes con carcinoma metastásico o recurrente de cabeza y cuello que no habían tenido ni terapia sistémica o que tenían enfermedad recurrente no curable con terapias locales, es decir, cirugía. Y tenía 3 brazos. A estas personas que fueron a los brazos, a todos se les hizo PDL1, pero los médicos que los trataban no conocían el estatus del PDL1. A unos les dieron solo pembrolizumab, a otros pembrolizumab y quimio, y a otros cetuximab y quimio. Y la prevalencia de PL1 dentro de esos grupos fue CPS menor de 1 para el 15% de los 800 cáncer, mayor de 1 del 85% y mayor de 20 del 43%. E hicieron estos dos puntos de corte entre mayor de 1 y mayor de 20 porque hay una respuesta un poco mejor entre más se exprese PL1. Sin embargo, los que expresan PL1 tuvieron una mayor sobrevida promedio versus el cetuximab, independientemente si era mayor de 1 o mayor de 20. Cuando es mayor de 20, pues mejora. Entonces, esta inmunoterapia se usa para tumores con PL1, con CPS mayor de 1 y van a proporcionar un beneficio en la sobrevida para carcinoma recurrente o metastásico de cabeza y cuello en primera o en segunda línea estándar. Y eso es todo. Muchas gracias.